Estamos en la temporada de... Aquí también, mientras ustedes están caminando, van a ver muchas propuestas de matrimonio. Normalmente está aquí este kiosco que tengo aquí atrás mío y vamos a seguir conociendo del jardín Ritsuri Garden. ¡Vamos! ¿Qué tal, amigos? Los saludo desde la ciudad de Takamatsu. Estoy en la prefectura de Kagawa, en la isla de Shikoku. Hoy me encuentro en uno de los jardines más antiguos de aquí de Japón, el Ritsuri Garden, con más de 400 años de antigüedad. En este video quiero que me acompañe a darle un recorrido a este bello jardín, a ver qué actividades podemos hacer aquí en el Ritsuri Garden y a que disfrutemos de la naturaleza y de un jardín japonés aquí en Takamatsu. ¡Vamos! Konnichiwa. Estoy aquí comprando los tiquetes. Cada tiquete cuesta 410 yenes, 820 yenes por los dos tiquetes. Colombia. Colombia. Yes. Hi. Ok, arigato gozaimasu. Aquí está, English. Yes, perfect. Muchas gracias, arigato gozaimasu. Thank you, chao. Arigato. Bueno, aquí acabamos de comprar los tiquetes. Tenemos la posibilidad de elegir la guía en inglés. Tengo aquí toda la guía con un pequeño de la historia de aquí del jardín y tenemos el mapa. Aquí está el mapa del Ritsuri Garden. Bueno, disfrutemos de este viaje por este bello jardín que me han hablado tanto mis amigos japoneses aquí en Japón. ¡Vamos! Here is good. Aquí atrás están viendo el museo Shoko Shorekai. Vamos a ingresar para ver qué hay aquí adentro. Es de 2 pisos. Me han recomendado mucho que vaya hasta el balcón porque se puede ver una parte del jardín. Nosotros hemos entrado por la parte noreste de aquí del jardín. Este es un jardín demasiado grande y tiene muchas entradas. El primer sitio que voy a visitar es este museo y pues vamos a ver qué nos encontramos acá. ¡Vamos! Shoko Shorekai fue el antiguo museo de la prefectura de Kagawa, construido en 1899 y que ahora sirve como lugar de exposición de artesanía contemporánea local. Aquí hay muchos bonsai, aquí hay mucha diversidad de árboles, aquí hay mucha diversidad de naturaleza. Y aquí hay árboles de hace siglos que fueron plantados hace siglos aquí por los señores feudales de Kagawa, que fueron los que construyeron por primera vez este jardín. Vamos a ver si me puedo sentar por aquí, a ver qué tal. Si me puedo sentar aquí como para disfrutar de la vista. Sí, se puede uno sentar aquí tranquilito, disfrutar de la vista. Aquí dice que por favor las puertas no se pueden abrir, entonces no puedo ir al balcón. Quería ir al balcón a grabar un poquito, pero no se puede. Pero pues aquí sí está cómodo para uno venirse a sentar, relajar, ver al atardecer. Está bonito, vamos a dar una vuelta por acá. Este museo es muy pequeño. El segundo piso también es pequeño, pero recomiendo mucho que tengan la oportunidad de subir para disfrutar de la vista y puedan sacar unas muy bonitas fotos. Ok, 1, 2, 3, Moika again. Moikai, hi, chisu. Bueno, ahora sí nos estamos adentrando aquí el jardín. Mientras grabo este video, estamos en la temporada estamos entrando en invierno. Nosotros ya estamos terminando otoño. Aquí en otoño, en Japón,
Los árboles toman este color así, las hojas de color muy rojo. Es recomendable visitar este parque sobre todo para primavera y otoño, que es cuando no está haciendo mucho frío. En primavera es cuando se está haciendo el cambio a los sakuras, el cerezo japonés, y en invierno cuando los arbolitos se tornan de este color. Miren cómo se ve bonito. Nosotros cada vez que nos adentremos más aquí al jardín vamos a estar descubriendo más naturaleza. Aquí también hay muchos peces, el típico pez japonés. Aquí también, mientras ustedes están caminando, van a ver muchas propuestas de matrimonio. Aquí también la gente viene mucho a tomar fotografías de cumpleaños para los niños. Dependiendo la temporada, la gente también viene con los kimonos, que es la vestimenta japonesa que se utiliza mucho para la temporada también de esta de ahorita de invierno, o el yukata, que el yukata es la vestimenta que se utiliza para el verano. Aquí hay muchas actividades para hacer en este parque, además de venir a conocer el parque. Aquí hay una casita de té muy antigua, que de hecho estoy buscando en este momento el camino en dónde está, porque quiero probar el té matcha, que es un té muy famoso aquí en Japón, y esa casita está aquí. Quiero ir a conocerla, a visitarlo. En este momento estamos adentrándonos en el parque. No he querido tomar el mapa, he querido caminar para ir descubriendo, ir respirando e ir disfrutando de esta vista tan hermosa de este parque, el Rizuri Garden. Y también hay una colina que, según leí, quisieron como simular mucho como si fuese el monte Fuji. Esa colina es la colina donde más fotografías se sacan de aquí, de este parque. Espectacular aquí, así que aquí si vienen es súper recomendable para que traigan buena cámara o con su celular, saquen buenas fotos. Y aquí también se puede hacer picnic. Aquí ustedes pueden traer su almuerzo. De hecho, yo tengo aquí mi mochila. Nosotros trajimos almuerzo el día de hoy. De hecho, vamos a buscar un buen spot, un buen lugarcito para nosotros comer, algo bien rico. Desafortunadamente hay partes donde colocaron un letrero que no dejan entrar. No sé por qué están colocando estos letreros en varias partes. No sabría decirles si es culpa de los turistas, si están en reconstrucción. Pero sí ya he visto en varias partes que están colocando este letrero que dice no entrar. Y se puede, porque de hecho ahí se ve que está el camino de piedra y uno puede adentrarse más para la montaña para seguir conociendo, porque he visto que hay otras cositas de madera y otros sitios donde uno puede ingresar, pero no podemos. Así que sigamos conociendo este bello parque, el Rizuri Garden, aquí en Takamatsu. Se cree que el Rizuri Garden fue originalmente construido en los últimos años del siglo XVI. Este jardín tuvo diferentes propietarios feudales, desde el clan Sato hasta por Takatoshi Ikoma y la familia Yoritaka Matsudaira. Los Matsudaira tuvieron este jardín por más de 200 años hasta que se convirtió en un jardín público en el año de 1875. Y en 1953 el gobierno japonés designó este lugar como uno de los lugares más hermosos de todo Japón. El jardín tiene un área total de 75 hectáreas y siempre ha tenido muchos árboles de pino. Hoy en día hay más de 1400 pinos y algunos tienen más de 300 años, y de los más antiguos son sus bellos bonsái. El Rizuri Garden también es un sitio donde los japoneses vienen a meditar, a orar y a tener una conexión íntima con la naturaleza. Esta es la casita de té que yo quería venir a conocer, quería entrar,
pero el día de hoy está cerrada al público. Esta casita de té lo abren los fines de semana, así que es un dato muy importante para los que quieran visitar el jardín, si quieren venir a fotografiar y entrar hasta la casita de té, así le decimos en español, casita de té. De hecho, la traducción dice tea house, pero en japonés lo llaman el Kyu Hirugachi Tei. Está abierta, son los fines de semana. Mientras grabo el video es día de semana, no pude entrar, pero por lo menos puedo estar en la parte aquí exterior para grabar un poco. Es la típica casa de té de la época feudal, donde ponían los bonsai, los típicos bonsai japoneses, los plantaban, encerraban la casita de té con esto, que esto es bambú. Esto también es muy típico aquí en Japón. El bambú, esto es bambú original, esto no es metal, esto no es acero, esto es bambú. Aquí está la entrada. Desafortunadamente hoy no pude ingresar, pero tiene un paisaje espectacular, porque mientras está aquí la casita de té, al fondo hay una pequeña cascada, el waterfall, la cascadita bien bonita, y aquí está bien escrito, se abre solamente los fines de semana, nada más, para los que quieran entrar. Así que aquí cerrado el día de hoy. Pero pueden venir acá, por ejemplo, esta parte que está aquí me encanta, aquí para sacar una foto. Voy a sacar una foto porque está espectacular. Esta parte que está aquí está bellísima para sacar una foto, lindísima. Me voy a sacar una selfie, muy lindo. Y vamos a seguir conociendo del jardín Ritsuri Garden. ¡Vamos! Ikimashou. Let's go. Bueno, llegamos a una de mis zonas favoritas aquí en el jardín. Aquí hay muchos estanques y hay de estos pequeños puentes. Y esta es una de las vistas más espectaculares que tiene aquí el jardín. Vamos a girar por este lado. Aquí se va a ver mucho bambú, vas a ver mucho bonsai, se va a ver mucha casa con estilo japonés. Y aquí hay algo que yo quiero hacer el día de hoy, que lo voy a hacer con ustedes, que es montar sobre un bote tipo feudal, un bote de hace 400, 500 años, como navegaban antes acá, para ir de un lado a otro, entre islita pequeña y otra isla. Espectacular. Aquí está este sendero de roca, esto todavía es roca, estos son rocas acá. Y ahí viene el bote, ahí viene un señor, viene con su bambú, lo pone en el fondo del estanque. El estanque tampoco es que sea muy profundo, y con eso va impulsando para que la balsa empiece a navegar sobre el estanque. Este creo que es el estanque más grande de aquí del sitio. Se ve ya las hojas de arce de otoño, súper bonito. Y ese spot que ustedes están viendo allá, junto con esos bonsai y todo, ahí llega mucha gente con los kimonos o los yukata a sacarse fotos, bien sea de matrimonio, de cumpleaños. Y ahí viene la balsa, que ahí es donde yo quiero ir ahorita para ver cuánto cuesta y hacer el recorrido. Si se dan cuenta, tienen el sombrero típico japonés de hace siglos, de esa época imperial. Y ahí está el señor con su bambú. Nosotros seguimos caminando por aquí, por este lado. Bellísimo, me encanta este jardín. Wow, qué lindo se ve el día de hoy. Cuando se termina el sendero, cuando ya le dan la vuelta a todo ese largo sendero, venimos aquí donde están los pescaditos koi, la familia koi. Aquí hay una foto donde nos muestra los nombres de los peces koi. De hecho, aquí está. Aquí están los peces, se los voy a mostrar, que se llama
kohaku, aquí está la foto de cómo es un pez kohaku, taisho-sanke, que es este, showa-sanke, ogon, tancho, matsuba, kikusui, shusui. Estas son las fotos de toda esta familia de peces koi y vamos a hacer el cambio de equipo porque ahorita estamos grabando con el gimbal, ya vamos a hacer el cambio de equipo a la mano para que le podamos hacer zoom a los peces y vamos a darle comidita a los peces. ¿Listos pues para darle comidita a los peces aquí, los pececitos japoneses? Ok. Vengo. Porque encontré algo. Bueno, vengo muy feliz. Normalmente está aquí este kiosco que tengo aquí atrás mío. Aquí venden comida para los peces. De hecho está aquí. Son unos panes largos, vale 100 yenes, es muy barato. Pero el día de hoy que vine a grabar no hay ese pan para los peces. Tuve que ir corriendo hasta el otro lado del parque, del jardín. Vengo agitado, pero encontré. Esto es un cacha-cacha. Puse los 100 yenes, me salió esto y vamos a abrirlo. Y esto es comidita para los peces. Poquito. Y quería comprarle porque les quiero mostrar cómo son los pececitos aquí, los peces japoneses. Vamos a mostrar aquí un poquito. Hola, ¿cómo estás? Bien. Frego, ¿tú sabes mi nombre? Claro. ¿Sí? ¿De dónde eres? De Argentina. Ah, mira, me encontré aquí con un paisano latino argentino. Vamos a decirle que comparta aquí un poquito conmigo para que también alimente los peces. Vamos a hacer el ritual juntos. Pues ya que está aquí, coincidimos en el jardín hoy para el video. Ahí está. Y vamos a alimentar los pececitos. Ya están esperando, ya están ahí esperando. Vamos a empezar a lanzar a ver. ¡Wow! Wow. No les vayan a dar otro tipo de comida. Pregunten a la gente que trabaja aquí en el jardín. Si no hay en un kiosco, no les vayan a dar pan o no les vayan a dar comida, que ustedes traigan galletas, no les vayan a dar. Busquen por otro lado, aquí hay varios puestos, aquí hay varios restaurantes, aquí hay varios kioscos donde venden comida para los peces y ustedes pueden ir a preguntar. Compran 100 yenes, no es nada, es menos de $1, son 40, 50 centavos de dólar, compran y pueden venir aquí a alimentar los peces. De hecho, a mí ya se me acabó la comida, ya no tengo más comida, sí, ya nos quedamos sin nada, ya tenía, pero los pececitos están, mira, todo esto es comida, pero los pececitos están contentos. Bueno, después de que alimenten los peces, vamos a ir a la colina más famosa, que era lo que yo les vengo diciendo desde el principio del video. Es la colina más famosa de aquí del jardín, que justo la tengo hacia mi espalda, que es la colina de allá. Esa colina es donde viene la gente a tomar la foto panorámica de todo el jardín. Ahí, para también divisar este puente, que es el puentecito. Es un puente pequeño, pero es un puente muy famoso aquí en el Ritsuri Garden, que es el puentecito que está acá. Así que pues vamos para allá. Mientras grabo también hoy el video de hoy, viene mucha gente de los colegios, de las universidades, vienen a hacerle también la guía turística, a explicarles también de su cultura, ¿no? De su lindo país, porque este país es bellísimo y el jardín está, ¡olala!, perfecto. Agustín, parce, nos vemos, sigo grabando. Dale. Ya quedaste ahí en Viajando con Frego. Dale. Un saludito, hijo. Por pura casualidad. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se dice? ¿Viajando con qué? Viajando con Frego. Eso, bien, Agustín. Vamos a cruzar por aquí. YouTube. Hi. Wow, espectacular. Espectacular. Y pensar que hoy estoy en Japón, en Takamatsu, en uno de los jardines más antiguos y más lindos y también más grandes de este país. Que mientras estoy subiendo, estoy viendo en retrospectiva mi vida, les quiero compartir, porque toda la comunidad que está aquí con Viajando con Frego a través de los años en este canal han visto todo mi recorrido durante más de 4 años en muchos países.
Wow. Wow, wow, wow. Qué belleza esto. Wow, esto va a quedar para la posteridad este video. Miren esta toma tan linda que estoy haciendo acá. Ese es el puente también donde se vienen a tomar muchas fotos. Y ahí al fondo se ve la balsa. Lo que yo les estaba comentando ahora rato, ahí al fondo se ve la balsa en el embalse. Bellísimo, las pequeñas islas, la pagoda, se ve esta montaña, se ve toda esa montaña y está espectacular, bellísimo. Y ya están esperando que me pongan de pie porque ellos van a sacar fotos y videos, entonces me voy a poner de pie. Doso de yo, doso. Ahí están esperando. Ay. Wow, espectacular. En estas carpitas azules es el punto de encuentro para los botes para hacer el paseo. Wow, espectacular. Ya quiero, pero tengo que esperar todavía. Espectacular. Bueno, pues mientras esperamos, voy a sentarme ya en una banquita, voy a tomarme algo y atentos, no se despeguen que el capítulo todavía no ha terminado. Colombia. Ay, qué bonito, dependiendo de la temporada del año, todo el paisaje de aquí del jardín cambia. Y aquí nosotros pues esperamos el bote. Esperemos. Bueno, ya nos vamos aquí a subir al bote. Hi. Thank you so much. 1. Por seguridad se ruega no levantarse ni trasladarse dentro de la barca que navega. El punto más profundo del estanque tiene 1.5 metros de profundidad. Por seguridad se ruega ponerse el chaleco salvavidas tipo cinturón que le prestamos. Ay, oso. Tengan cuidado de no dejar caer sus pertenencias como las gafas, celular, cámara, etcétera en el estanque, puesto que probablemente no los encontrarán. Punto número 4. Pónganse en el sombrero. Nos van a dar un sombrero de paja. Pónganse en el sombrero de paja que preparamos para que su ropa no se ensucie con la caída de excrementos de pájaros. 5. Se ruega no usar el parasol ni el paraguas por seguridad. 6. Por favor pongan el celular en modo silencioso. Por favor, el celular sin sonidos. 7. El barquero habla en japonés. El barquero son ellos son de aquí de Japón. Y la guía turística la van a hacer en japonés, así que si no hablamos japonés, dice que por favor nos pidan el consentimiento de nosotros, de ser muy respetuosos y dejarlos hablar, así no entendamos el idioma. Y si no entendemos japonés, disfrutar del paisaje con el folleto que se nos ha entregado. Se permite llevar el equipaje de mano en la barca. Estas son las recomendaciones. Nos la acaban de pasar acá, obviamente está en japonés, también tienen en chino, tienen en inglés y tienen afortunadamente en mi idioma español. Bueno, hemos llegado al final del recorrido aquí en este bello jardín del Ritsuri Garden. Terminamos con el recorrido del bote. Fueron unos 25 minutos, 30 minutos dándole vuelta a todo el embalse principal. Y bueno, espectacular, divino, hermoso, como dicen aquí en Japón, sugoi. De verdad que me llevo una experiencia muy grata de este jardín. Recomendadísimo. Y bueno, gracias a todos ustedes por acompañarme en este capítulo en Viajando con Frego sobre el Ritsuri Garden. Me voy. Atentos a mis próximos capítulos aquí en Viajando con Frego. ¡Paca, paca! Ah.